Freud, antes de 1900, que como decíamos con anterioridad, da cuenta de la teoría de lo inconsciente, que estrictamente es de el inconsciente. Ya veremos cómo hasta 1915 es cuando Freud empieza a abordar la idea de lo inconsciente, que cambia sustancialmente la idea. Pero antes de 1900 es donde Freud ahí tiene varios textos que son importantes. Uno de ellos se llama la afasia. En la afasia, los trastornos afásicos tienen que ver con aquellas lesiones cerebrales que de alguna forma tienen un efecto en problemas de lenguaje. Dislalias, dislexias, etc. Entonces la pregunta que se hace Freud es cómo opera esta situación. Lo que es aquí también relevante es que es un texto que de alguna manera nos muestra la manera en que Freud guiaba sus investigaciones. Así, por ejemplo, en el capítulo 1 de ese texto de Afasias, Freud empieza a hacer un trabajo de, digamos, como una especie de resumen de uno de los digamos, de la escuela que tiene una manera de pensar el problema de las afasias. Terminamos de leer ese capítulo y nuestra sensación es decir, que yo me adhiero a esa escuela. Eso es muy importante, porque eso también va a ser algo que va a hermanar a la teoría crítica de Freud, de Nietzsche y de Marx. La manera en que son críticos y no criticones. Después de leer el capítulo 2, que es la teoría que se oponía para entender las afasias a la que desarrolla en el capítulo 1, decimos, no, definitivamente me adhiero más a esta segunda propuesta, tiene mejores consideraciones que la primera, pero después Freud, en el capítulo 3, nos empieza a hablar de los problemas que tienen estas consideraciones teóricas y de por qué no son útiles a partir de su mirada para dar cuenta del problema. Y entonces empezamos a ver cómo para hacer esta propuesta crítica hay que ser profundamente conocedor de aquello que se critica. No se puede criticar por la superficie de las cosas. Entonces, cuando ya entra en el capítulo 4, Freud además revoluciona las cosas. Tenemos que pensar que era una época en que no se conocía la sinapsis neuronal, no se conocía bien el desarrollo del cerebro ni las funciones cerebrales, no se sabía estrictamente la comunicación que había entre las neuronas. Y Freud se aventura con una conjetura. Dice, el lenguaje no es algo que de alguna forma venga con la criatura humana. Así como el gato sí maulla, así como el perro sí ladra, así como los gansos y los patos graznan, lo humano no habla. Entonces dice Freud, el hablar en el humano no es algo que le sea natural. O sea, es algo que tiene que ser impuesto, es algo que tiene que ser inscrito, instituido. Y entonces requiere de un concepto que le llama el aparato del lenguaje. Con el aparato del lenguaje, Freud empieza a decir que entonces el cerebro requiere de este instrumento que no es del orden de lo cerebral, pero que sí se articula con lo cerebral, que él llama el aparato del lenguaje, y que de alguna forma genera las condiciones de posibilidad de que hablemos, de que pensemos. Pero entonces esto es muy importante porque esto va a tener consecuencias, les voy a decir francamente, hasta Lacan. Es en Lacan quien verdaderamente va a tomar esto que dijo Freud con la relevancia que tiene, porque ni siquiera las otras propuestas estructurales le dieron ese peso. Así, en otro trabajo, por ejemplo, previo a 1900, que es el proyecto de psicología para neurólogos, ahí también es muy interesante porque Freud nos empieza a hablar de una serie de principios y nos damos cuenta que él está como imaginando las operaciones mentales, las operaciones cerebrales, las está imaginando. De alguna forma está actuando como actúa un físico
cuando está contemplando las estrellas. O sea, el campo empírico no está hablando él de lo empírico desde lo empírico, sino está conjeturando principios, leyes, regularidades a partir de observar las cosas, ¿no? Por ejemplo, como se descubrieron los hoyos negros, dice, es que era como si hubiera un vals en donde de repente unas personas con jaqué, con smoking negro, está bailando con una mujer con un vestido blanco. Si yo lo estoy viendo en una posición, de repente la mujer de blanco la puedo ver cuando en el baile la tengo frente a mí, y conforme se va ocultando, porque viene la presencia del que tiene el smoking, desaparece. Eso oscuro que se veía digamos, que aparecía en los telescopios, que se veía, entonces se empiezan a decir, allá hay una presencia de algo oscuro, negro, que de alguna forma está entre las estrellas. Y es cuando se empieza a conjeturar la teoría de los hoyos negros. Desde ahí empezamos a ver que en ese trabajo, como en el anterior, el psicoanálisis se constituye como una ciencia conjetural, como una propuesta a partir de hipótesis, conjeturas, que Freud las construye y las lleva para tratar de examinar la realidad y que le sea más fácil de ser leída, más fácil de ser descrita. Okay. Y entonces, en este sentido, en el proyecto de psicología para neurólogos, por ejemplo, Freud nos muestra que de alguna manera él piensa que para que el cerebro empiece de alguna forma a articularse a las relaciones con el mundo exterior, con lo que va a ser la construcción también de lo que va a ser la persona, tiene que hacer que las neuronas de alguna forma se vayan comunicando unas con otras. Bajo su apuesta, estas neuronas que se comunican, recuerden que en esa época no hay sinapsis, entonces se van generando como cauces que Freud llama de facilitaciones, y los distingue por la idea de las QNs facilitadas, que son las neuronas que han sido cargadas de afecto. ¿Qué es el afecto para Freud? Para el Freud el afecto no es un sentimiento, el afecto tiene que ver con intensidad. Y entonces vemos que hay emociones que son intensas y emociones que son bajas. Hay cosas que despiertan una gran intensidad y cosas que despiertan una baja intensidad. Conforme más alta es la intensidad, lo que produce es dolor. Y conforme más baja la intensidad, hay menos dolor. Es muy importante que entiendan que Freud lo está pensando en que entonces es el dolor lo que estrictamente nos va a sacar de nuestra condición anónima de animalitos en el mundo. En ese sentido, las mujeres paren algo, y entonces para que se construya el yo, para que esté en el lenguaje, se requiere de estos principios en donde el dolor es esencial y se generen estos caminos de facilitaciones. Como decíamos, también están los textos de sus informes sobre sus investigaciones de Freud en París y en Berlín, y el famoso texto de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, en donde dice, tratamiento psíquico quiere decir trabajar desde el alma, ya sea afecciones de orden psíquico o somático. Dice, con un procedimiento que es esencial a esto, que es el afecto. Pero ¿cómo trabajar el afecto? Y dice Freud ahí, la palabra es el instrumento esencial para trabajar el afecto. Digamos, después, que estos textos que podríamos llamar fundacionales, textos de pesquisa, hay textos también sobre su investigación con la cocaína, hay textos que tienen que ver con diferentes apuestas, su trabajo sobre, digamos, la sexualidad de las anguilas, es una cosa interesante, que de alguna forma muestran a Freud como un científico que está tratando de encontrar las razones de muchas cosas. Psicomedia, psicología en digital a un solo clic.